Hoy es 20 de julio, ¿no? Hoy Colombia está celebrando el Día de Independencia. El 20 de julio de 1810 es una fecha que se estableció de manera simbólica para representar las luchas que se dieron a lo largo de la nación y a través de las décadas que llevaron a la consecuente liberación de la corona española. Es una fecha que evoca patriotismo. Normalmente hoy hay un desfile de las fuerzas militares y se hacen eventos. Es un día donde somos llamados a sentirnos colombianos, a amar a nuestro país, nuestra patria, esa identidad, esa pertenencia. Así que con ese ánimo vamos a estudiar algunos pasajes que nos enseñan cómo debemos nosotros vivir la patria como cristianos, a la manera de Dios. Cuando nosotros vemos la historia de las independencias de los diferentes países a lo largo del tiempo y de la historia, vemos que todas estas se desarrollan como rebeliones, son revueltas, fueron guerras que se generaron entre el pueblo, algunas guerras civiles, otras guerras contra los conquistadores, siempre buscando esa libertad y soberanía propia. Es más, si nos vamos al contexto bíblico, cuando llega Jesucristo, en el contexto que está Jesús, y empieza Él a mostrarse, a anunciarse como el Salvador, el Mesías, inmediatamente las personas, muchos de los del pueblo, la mirada que tienen sobre Jesucristo es: Él es ese caudillo que nos va a liberar del yugo opresor del Imperio Romano. Y lo empiezan a seguir porque piensan que Jesucristo es esa clase de rey que los va a liberar de la corona del Imperio Romano y va a establecer nuevamente el reino de Israel como tal. Y se van decepcionados cuando Jesucristo les dice que Él no ha venido a eso. Jesucristo una y otra vez está enseñando que Él no es esa clase de rey, que Él no es esa clase de Mesías. Cuando es interrogado por Poncio Pilato, la respuesta de Jesús es: mi reino no es de este mundo. Él le enseña a sus discípulos que Él va a venir eventualmente, y cuando Él venga con su reino, a establecer su reino en la tierra, ya habrá sucedido el juicio a todas las naciones, a todos los seres humanos, ya habrá sido restaurada la naturaleza, la condición de la naturaleza, ya nosotros habremos sido transformados a una naturaleza incorruptible, también nuestros cuerpos ya no se envejecerán, no se dañarán ni nada por el estilo. Así que hasta que eso suceda, hasta que Jesús venga en su reino, nosotros vivimos aquí en la tierra. Y Jesús nos enseñó cómo nosotros debemos vivir ese amor patrio aquí mientras estamos en la tierra. Así que yo los quiero invitar a que vayamos por favor a Jeremías, capítulo 29. Vamos a ver el versículo 7. Y vamos a ver este versículo como punto de partida por algo bien interesante. Jeremías 29, versículo 7. Y dice así: palabra de Dios para el pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. A primera instancia uno dice, es un mandamiento muy bonito. Yo los trasladé a esta ciudad y entonces ustedes deben orar a Dios, rogar a Dios y deben buscar la paz de la ciudad donde ustedes están viviendo, porque en esa ciudad fue donde yo los llevé, y en esa ciudad donde ustedes, si la ciudad hay paz, ustedes tendrán paz. El asunto es que si nosotros revisamos un poco el contexto, nos parece un poco más impactante
este mandato de parte de Dios. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la ciudad a la que han sido llevados el pueblo de Israel? Pues resulta que el pueblo de Israel está en la tierra prometida, en sus ciudades, pongámosle Jerusalén y las demás ciudades, están viviendo una vida próspera, felices, y llega el imperio babilónico con Nabucodonosor como rey y conquista toda la tierra de Israel, destruye todas las ciudades, destruye y quema el templo en la ciudad de Jerusalén, y toda la gente que habita la tierra de Israel se la lleva de Israel a la tierra de Babilonia, lo que actualmente sería Siria y Irak, este sector allí. Se los lleva para allá. Así que cuando Dios les manda a ellos que rueguen a Dios por la paz de la ciudad donde están viviendo, que busquen vivir en paz en medio de la ciudad donde están viviendo, literalmente le está diciendo, ¿dónde estaban viviendo el pueblo de Israel? En tierra de sus enemigos. Los que los esclavizaron, los que destruyeron sus cultivos, sus casas, sus ciudades y todo su país y los desterraron de allí. Dios les está diciendo a ustedes, en tierra de sus enemigos, deben buscar la paz con sus enemigos, deben rogar a Dios por el bienestar de la ciudad donde ustedes están, aunque estén rodeados de enemigos. Ese es el mandato de Dios y esa es la perspectiva de Dios para nosotros de ver la patria. No es solamente si el gobierno de turno me gusta o no me gusta. No es que yo no nací aquí en este país, en esta ciudad. No, eso es indistinto. Donde Dios me ha plantado, allí hay un mandato. Que es que la gente de esa ciudad es terrible. Usted puede tener todas las razones reales y justificadas. Que es que los gobernantes se roban toda la plata. Que es que la gente es grosera, que son atravesados, que son egoístas, que son violentos, que son... Usted puede tener toda la razón. Y aún así, el mandato de Dios y la perspectiva de Dios no cambia. Y eso fue lo que le dijo Dios al pueblo de Israel. Están en un territorio hostil, donde sus enemigos, y tienen que aprender a amar a sus enemigos y buscar el bienestar de sus enemigos. Y eso mismo nos dice Dios a nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vemos también el contexto de este pasaje, está enmarcado dentro de los deberes cristianos. Y entonces son las características que debemos tener los cristianos, los discípulos, los hijos de Dios, en nuestra conducta para con los demás, y es como las demás personas deben reconocernos. Este ama a Dios. ¿Por qué? Porque se comporta de esta manera, y dentro del pasaje vemos, deben tener un amor genuino los unos por los otros, no un amor fingido, sino un amor genuino, donde verdaderamente me intereso por el prójimo. Debo servir a los demás, y dentro de esos mandatos está el viva en paz con todos los demás. Hay una implicación, mientras dependa de usted. ¿Qué quiere decir esto? No saquemos excusas. Lo que quiere decir esto es que si usted tiene problemas con alguien, que no sea por usted. Que no sea porque usted reaccionó con grosería. Que no sea porque usted cuando dijo el asunto, lo dijo con un poquitico de veneno, metiendo el dedo en la llaga. No. Ahí usted no está generando la paz. Siempre que dependa de un hijo de Dios, debemos responder, reaccionar, andar buscando la paz. Daniel, pero es que el vecino me pone música, el vecino fuma y me entra todo el humo a la casa y me huele a humo.
y el vecino riega las maticas arriba y me caen, me daña todo lo que yo tengo ahí en el balcón. Y es que, no, son terribles. Y el del carro me echa el carro encima y no respetan el semáforo y se pasan, no sé qué. Y usted puede tener todos los argumentos. Y es que yo entré al edificio y el celador fue muy grosero, entonces yo también le respondí. Y es que la cajera, y entonces... Y nosotros podemos sacar todas las excusas para decir, tenemos conflictos con los demás. Pero no es así para con los hijos de Dios. Mientras dependa de usted, esté en paz. Si usted tiene conflicto con alguien, no es por razón suya. Y les pongo un ejemplo real. Un carro se me atravesó. Yo me le fui medio agresivo y el hombre se puso a picarme y terminamos rozándonos. No fue a mayores, pero nos alcanzamos a rozar el carro. Fue hace tiempo atrás. Y el hombre se bajó encendido, pero encendido es a los golpes. ¿Qué hice yo? Bajé el bate y entonces, no mentira, yo no tengo bate en el carro. Ni más faltaba que eso fuera lo que le corresponde a un cristiano. Entonces, cuando eso sucedió, inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, Daniel, le embarraste. Fuiste agresivo, manejaste agresivo, tu actitud fue agresiva. No con palabras, porque yo no le dije nada. Pero sí mi actitud a la conducción fue agresivo hacia él. Yo me bajé del carro y le dije, hombre, perdóneme. Yo me comporté mal. Él empezó. Él me echó el carro primero. No importa cuál fue la razón. Yo me sentía mal y me comporté mal. Inmediatamente yo me bajé y le dije, perdóneme. Me dejé llevar por las emociones. Yo no suelo comportarme así. Perdónenme, yo fui agresivo. ¿Qué creen que pasó con este hombre? No, inmediatamente el hombre se bajó. Y como él vino tan agresivo y me vio a mí en esta actitud de perdóneme, me puse agresivo y no tenía razón para hacerlo, me comporté mal. El hombre también bajó inmediatamente su actitud. Y tal vez también se sintió avergonzado como yo me sentí avergonzado de mi conducta. En ese momento se pudo haber generado uno de los cuantos noticias que salen en las cámaras, en las redes sociales de intolerancia, 2 conductores se fueron a los golpes, no sé qué. El viejo Daniel era así. Me decían cualquier cosa y me iba inmediatamente a los golpes. Pero no corresponde eso a un hijo de Dios. Y entonces, mientras dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los demás. En esa situación dependía de mí. Yo tenía que hacer lo que de mí correspondía y era tener una actitud de honestidad delante de Dios. Yo actué mal. Y entonces ese hombre se puso en paz conmigo inmediatamente. Pongámosle que no se hubiera puesto en paz, sino que hubiera seguido agresivo. ¿Cuál debía haber sido mi actitud? Igual de paz. Si se va a los golpes, ok, de repente le bloqueo los golpes y no dejo que me golpee, qué sé yo, pero una actitud de paz. ¿Cómo nos comportamos con la pareja? Con nuestros seres queridos más cercanos, que normalmente son los que más tenemos roces. ¿Estamos en paz? ¿Mantenemos la paz? ¿Yo hago lo necesario para mantener la paz? Porque es que yo llego y le pregunto algo a mi esposa y de repente no se lo pregunté como debía preguntarlo y mi pregunta puede que mueva alguna fibra en ella que la hace ponerse y reacciona. ¿Cómo debe reaccionar ella o cómo debo reaccionar yo ante la reacción de ella? Que ella se siente ofendida, entonces me respondió con cierta agresividad. ¿Cómo debo yo responder? Porque estas cosas suceden constantemente en las relaciones. Decimos algo que no era la intención que el otro se lo tomara mal y el otro se lo toma mal. Inmediatamente, pero es que no sé qué. Y también nos subimos. No. Nosotros debemos procurar la paz. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús cuando lo acusaban siendo inocente?
¿Usted ha leído algún evangelio donde él se fuera alegando? No, pero es que yo no voy, pero defiéndanme, discípulos, paso los tengo. Cuando Pedro saca la espada para defenderse, le dice, no, guarde eso, déjese quieto. A nosotros no nos corresponde generar conductas agresivas, que vivimos en una ciudad terrible, en un país que ya no hay cultura ciudadana y lo que sea. Bueno, ¿y usted cómo está portando? ¿O usted es parte del problema? El que también no cede la vía en la calle, que también tira la basurita, que también es molestoso con los vecinos, que es grosero y no saluda al vecino cuando se lo encuentra en la calle, que usted no saluda con una sonrisa agradable al vigilante, o no es tolerante y paciente con la recepcionista que ha tenido que tolerar cualquier cantidad de personas echándole la basura encima. Y eso es lo que nos está diciendo Dios. ¿Cómo yo debo vivir la patria? ¿Cómo yo debo vivir en la ciudad? Buscando la paz con todos, siendo yo un generador de paz en medio de la ciudad donde Dios me ha traído, amando a las personas, amando la ciudad, amando el lugar. Y eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Bueno, ustedes tienen que amar a los que los esclavizaron, a los babilonios, al tirano rey que destruyó todas sus ciudades. Tienen que amarlo, orar por él y buscar el bienestar de todos ellos. Ese es el llamado de Dios para nosotros, sus hijos, en medio de la patria en la que vivimos. No en la que nacimos o en la que quisiéramos vivir, sino donde estamos. Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Estamos siendo esos agentes generadores? Nos criticamos y nos quejamos, pero tenemos que poner el granito de arena para que las cosas cambien. Y ahí mismo de la mano, entendemos, vamos a Romanos 13, versículo 1 y 2. Si yo debo amar a las autoridades, aunque sean terribles, aunque sean mis enemigos, aquí el versículo 1 y 2 de Romanos 13 nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces veíamos que hay que buscar la paz de la ciudad donde vivimos. Ahora Dios nos dice: sométase a las autoridades. Y ese es un aspecto que puede generar malestar para muchas personas. ¿Cómo es posible que yo debo someterme a unos gobernantes tiranos, a unos gobernantes malos? Si yo entiendo que justamente la independencia, el alcanzar, el lograr las libertades que como ciudadanos hemos alcanzado, ha sido debido a la rebelión contra las autoridades. Entonces, ¿cómo yo debo entonces someterme a las autoridades? Yo veo que el gobierno está destruyendo al país, la economía, la salud, las relaciones internacionales, las instituciones, la justicia, las fuerzas militares. Si yo veo, y usted puede ver un montón de cosas, es que el gobierno está haciendo y destruyendo. Aún así, hay que someterse al gobierno, respetar a las autoridades gubernamentales. Y en el respeto no es hablar mal, pero es que se presta mucho para que uno hable mal. Es indistinto que se preste mucho para que uno hable mal, porque el mandato es que yo no lo haga. El mandato es que yo respete, que yo me someta.
que yo ore, que yo busque el bienestar. Y entonces cuesta, ¿no? Muchas veces cuesta someterse a una autoridad. A mí me costó someterme a las autoridades en todo lugar. En el colegio, en la casa, en el gobierno. No, fui bastante muy rebelde hasta que conocí a Dios y empecé a crecer en el conocimiento de Él y a entender todas estas cosas, y me chocaban mucho. Y entonces yo, hablando con el Señor, no en mis devocionales, yo leía esto y le citaba a Dios: Señor, pero lo que dice Henry David Thoreau del deber de la desobediencia civil, mira que uno tiene en ciertos momentos que hacer esto y levantarse, y hablaba con Dios y tenía mis argumentaciones y volvía a la Biblia y Dios seguía diciéndome lo mismo: sométete. ¿Por qué? Porque fui entendiendo que Dios es soberano y Dios gobierna sobre todos, y Dios es quien pone las autoridades para cumplir sus propósitos. No, el pueblo eligió al gobernante y entonces, ¿cómo es que dice? El pueblo tiene los gobernantes que se merece. No, el pueblo no es quien elige al gobernante. Dios es quien pone a los gobernantes. Que no nos confundamos y pensemos algo diferente. Porque por no entender esto es que empezamos a irrespetar a las autoridades, a no someternos. Dios, y ahí lo leíamos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten, más atrasito. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Por qué Dios puso esa autoridad tan terrible? Se puede preguntar a alguien. Porque Dios cumple sus propósitos. Y entonces tal vez usted no sabe los propósitos de Dios y los juzga. ¿Y sabe qué hace Dios con los gobernantes? Bendice o trae juicio sobre una nación. Y es lo que literalmente hizo Dios con Israel, y lo vemos claramente descrito a través de los libros de los profetas. Jeremías, por ejemplo. Si leyéramos Jeremías 27, por ejemplo, dice cómo Dios usó a Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico, para castigar y traer juicio sobre el pueblo de Israel, porque había traicionado a Dios y le había vuelto la espalda para seguir a ídolos. Y entonces dice el pasaje que Dios usó al rey como su siervo, lo llama Nabucodonosor, es mi siervo. Y Nabucodonosor fue un rey terrible, pagano, con cualquier cantidad de cosas en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios lo usó para traer juicio sobre Israel. Y luego utilizó a los medos para traer juicio sobre Nabucodonosor. Y luego utilizó a los persas para traer juicio sobre los medos. Y luego a los griegos para traer juicio sobre... Y así lo ha hecho, y así lo describe la Biblia. Tal vez no solamente quiere Dios traer juicio, sino que tal vez quiere despertar a su pueblo cristiano en medio de una nación que está dormido. Y entonces que sientan los padecimientos nacionales y que se levanten a buscar a su Dios. Y que dejen de estar tan enredados en las cosas del mundo y vuelvan los ojos a Dios. Daniel, vamos a Daniel y vemos un poquito de esto. Daniel capítulo 4, versículo 32. Daniel es un profeta que habla al pueblo de Israel justamente en medio del cautiverio, cuando está justamente Nabucodonosor como rey del imperio babilonio. Dice Daniel 4:32, es una palabra que le habla Dios a Nabucodonosor a través del profeta Daniel.
Dice, serás separado de la gente y vivirás con los animales, comerás hierba como los bueyes durante 7 años hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene poder sobre todas las naciones de la tierra y que Él es quien pone como gobernante a quien Él quiere. Y cuando uno lee la historia, que lo vemos ahí en el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor se volvió loco y vivía en la calle, en el monte, durante 7 años, así como lo describió. Y cuando vuelve en sí, Nabucodonosor lanza un decreto donde reconoce que el Dios de Daniel, el Dios Altísimo, el único Dios verdadero, es el único Dios verdadero sobre toda la tierra. Siendo un rey sumamente pagano. A lo que voy es, ¿cuál es el decreto de Daniel sobre Nabucodonosor o de Dios a través de Daniel? Hasta que reconozcas que Dios es el soberano sobre todas las naciones y que Dios es el que pone como gobernante a quien Él quiere. Y entonces por eso lo que leemos en Romanos, el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se está resistiendo y oponiendo. Debemos clamar a Dios y decirle, Señor, cumple tu propósito en medio de esto. Ten misericordia de tu pueblo. Obra. Es el llamado que nosotros tenemos. Si nosotros miramos un poquito también la historia bíblica, ¿en qué contexto nació Jesucristo y se movieron los discípulos? En el Imperio Romano. ¿Y qué sucedió en el Imperio Romano? Había esclavitud, ¿cierto? La esclavitud era algo normal. ¿Qué pasaje usted lee o en qué momento usted ve que Jesucristo está motivando a las personas para que no tengan esclavos? O para que los esclavos se rebelen porque a libertad nos ha llamado el Señor. De ninguna manera. Es más, vemos en el Nuevo Testamento que a través de Pablo se le dice a los que tienen esclavos, les dice, trátenlos como hermanos en el Señor. Y a los que son esclavos les dice, sirvan a sus amos como sirviendo al Señor. Jesucristo y los apóstoles pagaron impuestos. Fueron a juicio delante de las autoridades civiles del Imperio Romano. Fueron llevados a muerte prácticamente todos ellos por predicar el Evangelio. O sea, sin estar haciendo realmente algo malo. Se sometieron a las autoridades. Recibieron las condenas impuestas porque eran las autoridades. Pero no dejaron de hacer lo que Dios mandaba. Y ese es la única razón por la que uno no se somete a la autoridad. Si en este país el gobierno de turno dijera queda rotundamente prohibido todo acto religioso, no se puede hablar de Jesucristo en ningún lugar público, ni en privado, ni no sé qué, ¿qué haríamos nosotros? Igual saldríamos a las calles a predicar el Evangelio, porque primero obedecemos a Dios antes que a los hombres. Esto mismo ya le pasó a los apóstoles y ahí lo vemos en Hechos capítulo 4. La única razón para desobedecer a una autoridad es cuando nos manda a hacer algo en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Su papá le dice que es una autoridad, entonces yo debo someterme a mi papá, sujetarme a él. Pero si papá me dice que está sonando el teléfono o timbrando en la puerta, ay, asómese y diga que yo no estoy, yo no voy a decir una mentira. ¿Por qué? Porque Dios me dice que no mienta, así de sencillo. Entonces, papá, mejor no salgamos entonces porque yo no voy a decir mentiras. Nosotros no sabemos el propósito de Dios con la elección de una determinada autoridad. Llámese pastor, profesor, alcalde, presidente, gobernador, policía, juez. Cada uno va a tener que rendir cuentas delante de Dios por lo que ha hecho con la autoridad que se le ha delegado. Cada uno. Pero Dios es soberano y ha puesto a los que Él ha elegido.
Entonces más bien debemos orar a Dios para que Él cumpla sus propósitos con todas las autoridades que ha establecido. Y ahí viene justamente el otro aspecto, orar por las autoridades, orar por el país, orar por los miembros de las Fuerzas Armadas, orar por los jueces, orar por todos los ciudadanos. Lo vemos en Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si seguimos leyendo, dicen, porque esto es agradable delante de Dios. ¿Qué debemos hacer? Quejarnos de las autoridades. ¿Qué es que el profesor me la monta? ¿Qué es que los jueces son unos no sé cuántas? ¿Qué es que el presidente? ¿Qué es que los ministros? ¿Qué es que el alcalde? ¿Qué debemos hacer? Orar. Doblar rodillas delante del Señor. No estar quejándonos, criticando, señalando a las autoridades. ¿Qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios para hacer luz, para marcar la diferencia en lo civil? Si somos iguales que los otros, hablando, criticando, comportándonos igual que los demás. Este es el amor patrio de un cristiano, orar por el vecino. ¿Qué es que fuma y fuma y fuma y me echa todo el humo? Ore. De pronto está pasando por un momento bien tenaz, está muy ansioso y por eso de pronto está fumando. Debemos orar por los hermanos de la iglesia. Hay muchos pasajes que nos hablan de esto. Por la familia, por las autoridades. Usted ora por los policías, por los jueces, por los alcaldes, diputados, concejales, gobernadores, presidente, ministros, jueces. Ora por sus autoridades, por su jefe en el trabajo, por sus compañeros en el trabajo. Ahí dice, ¿para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. Ahora bien, usted piensa esto, y esto lo dicen los discípulos, ¿no? Pablo escribe esta carta a Timoteo desde la ciudad de Roma en el año 64. En el año 64 está como gobernador Nerón. Si alguno conoce un poquito de historia, sabe que Nerón fue el más terrible perseguidor de los cristianos. Fue el que quemó la ciudad de Roma más tarde ese mismo año y le echó la culpa a los cristianos y entonces empezó a perseguir los cristianos por todo el imperio y los llevaba al circo a que fueran matados, asesinados cruelmente y en las calles y en todas partes. Hizo una persecución muy tenaz. Y en medio bajo este gobierno es que Pablo le dice a Timoteo, o Dios a través de Pablo a Timoteo y a nosotros, ore por las autoridades, ore por Nerón. Ahora bien, después de que empezaron a orar por las autoridades, igual Nerón vino y destruyó y mató cualquier cantidad de cristianos. Y entonces, ¿mejor no oramos? Es que no es por lo que a mí me parece o por lo que yo veo, sino por lo que Dios manda que nosotros hagamos. Muchos apenas la oración es un ratico en la mañana, como la bendición del día, Señor, guárdame, protégeme y salimos. Y por la noche como el agradecimiento por los asuntos del día. A veces ni siquiera hay tiempo en la oración de reflexionar, de meditar, de ser transformados conforme a la palabra que se está leyendo. Ahora, ¿cuánto menos ponerse uno a interceder? Póngase usted a interceder un día, haga el ejercicio, por favor, se lo ruego.
Y usted se va a dar cuenta que lleva 1 hora intercediendo, no ha pedido nada por usted y le falta. Porque usted empieza a pedir por su mamá, por su tía que sabe que está enferma, por el presidente, por los gobernadores, por esto, por lo otro, por los hermanos en la iglesia, por las necesidades que usted conoce que están pasando. Y la necesidad es mucha. Y la necesidad de nosotros interceder es mucha. ¿Y qué pasa cuando nosotros intercedemos? Dios oye las oraciones de su pueblo. Dios dice, las oraciones del pueblo han subido a mí. Por lo tanto, y entonces voy a hacer esto, y determina hacer esto. Encontramos esto muchas veces en la Biblia. Que Dios dice, las oraciones del pueblo han subido a mis oídos. Y por eso, entonces, oremos en vez de quejarnos. Y esto nos lleva a otro paso, y es otro aspecto de vivir la patria, y es ocúpese en lo que a usted le corresponde hacer. Si volvemos al primer versículo, Jeremías 29, por favor vamos a leerlo en su contexto desde el versículo 4. Jeremías 29, versículo 4 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué le está diciendo Dios a los que han ido en la cautividad? A los que ahora están allí esclavos en el territorio enemigo. Les dice, sigan con su vida normal, común y corriente. Allí donde están, construyan casas, trabajen, formen familia, tengan hijos, eduquen a sus hijos. Y cuando sus hijos crezcan, que se casen y tengan hijos. Cultiven huertos, coman del fruto de lo que están cultivando. Ocúpese en hacer lo que usted tiene que hacer. Fíjese que dice, multiplicaos y no os disminuyáis. Y eso aplica para nosotros si lo extrapolamos un poco a lo que compete como ciudadanos del reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? ¿Cuál es el propósito para el cual nacimos, para el cual Dios nos llamó y por el cual lo conocemos y estamos acá? El propósito de que estemos aún en la tierra es para proclamar su reino, para la extensión del reino de Dios. Si el propósito fuera la salvación, cuando nos hacemos salvos, entonces deberíamos morirnos porque ya nos vamos con Dios por la eternidad y listo. Pero Dios nos tiene en la tierra con un propósito. ¿Cuál es? La extensión de su reino. Para eso vino Jesucristo, porque nosotros no somos los únicos que Dios quiere salvar. Hay mucha gente afuera, en su familia, en su trabajo, en su barrio, que necesita conocer a Cristo, y somos nosotros los llamados a hacer eso, a multiplicarnos. Y entonces Dios está diciendo, si usted está ocupado haciendo lo que le corresponde, entonces no tiene tiempo para estar distrayéndose con que es que el presidente dijo esto, que es que el otro dijo lo otro, que es que el otro hizo. Uno no se enreda en esas cosas. Debemos interesarnos por lo que sucede en nuestro país, claro, porque vivimos aquí. Y debemos orar. Y a veces tendremos que marchar en paz para que nuestra voz de inconformidad se sienta.
Pero tenemos que orar, tenemos que buscar la paz, tenemos que sujetarnos a las autoridades, tenemos que ocuparnos en lo que nos corresponde. Si yo estoy con mi vecino y me pongo a hablar mal del gobierno de turno, en vez de estarle predicando el evangelio del reino, ¿ustedes creen que hago bien? Re mal. Si voy a estar hablando con alguien, debo estar predicándole la palabra de Dios. No perdiendo el tiempo desenfocándome en las cosas de este mundo, sino teniendo la mirada puesta en el reino de Dios. Entonces, cuando uno está muy desocupado y cuando uno no está haciendo lo que le corresponde, uno tiene tiempo para darle vueltas y empezar a armar teorías, y que es que el gobierno, y que es que hay esta conspiración, y que es que esto, y que es que lo otro. Pero cuando uno está ocupado en lo que le corresponde, no tiene tiempo para enredarse en esos asuntos. Entonces, ¿dónde debe estar nuestra mente, nuestro corazón como cristianos? Y ese es el último punto. En el reino de los cielos, porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Antes que ciudadanos colombianos o de donde seamos, somos ciudadanos del reino de los cielos, y nuestra patria, en primer lugar, es una patria celestial. Y así lo dice Filipenses 3:20. Vamos por favor a Filipenses 3:20. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿De dónde somos ciudadanos? Del cielo. Aunque usted saque su documento de identidad y diga colombiano, venezolano, argentino, español, lo que sea que diga su cédula, su documento de identidad, si usted está en Cristo, su ciudadanía ahora es celestial en primer lugar. ¿Y a cuáles normas debemos someternos en primera instancia entonces? A las del reino de los cielos, a las que estamos aprendiendo hoy. Por eso la vida en patria, en la tierra, la vivimos a la manera de Dios. Como nos dio ejemplo Jesucristo y los discípulos a lo largo del Nuevo Testamento. Y ahí lo vemos, cómo vivían ellos en medio de situaciones tan tenaces como las que vivimos hoy nosotros, las mismas situaciones. Si nosotros nos vemos a nosotros mismos como lo que realmente somos, ciudadanos del reino de los cielos, que esperamos una patria celestial venidera, ¿de qué manera entonces es nuestro caminar en la tierra? Nos vemos a nosotros mismos como peregrinos. Sabemos que nuestra vida es eterna y esa eternidad va a ser en su reino. Que este tiempo en la tierra es un abrir y cerrar de ojos. Y entonces, nuestro caminar en la tierra es que tengo una enfermedad crónica. ¿Y qué hacemos? No me echo a morir por una enfermedad crónica. Porque esta vida es un ratico. Y me proyecto, y con la enfermedad crónica que tengo, con la crisis financiera que manejo, con la relación difícil de pareja que tengo, con mis hijos en situaciones bien complicadas que tengo, con lo que sea que usted esté experimentando, con el acoso laboral que me mantienen, en medio de la crisis que usted esté viviendo, usted cumple los propósitos de Dios y hace lo que Dios le ha mandado a hacer. Y en muchas ocasiones usted lo va a ver, seguramente como lo ha visto, que Dios se levanta como poderoso gigante en su vida y lo defiende en medio de ese acoso laboral. Y le da la sabiduría para que usted tenga esa provisión financiera que necesitaba. Inclusive Dios extiende su mano de misericordia y le sana de esa enfermedad. Porque Dios lo puede hacer y si Él está dentro de sus planes y propósitos, lo hace.
Pero aún así nosotros entendemos que nuestra patria, que nuestra eternidad está con el Señor en su reino. Y no nos enredamos ni nos distraemos poniendo la mirada en el dolor, en la situación con el otro, sino nos enfocamos en la patria celestial. Hebreos 11, 13, 16, ya con eso terminamos, nos da el ejemplo de los llamados héroes de la fe, aquellos hombres que son nuestro modelo de vida cristiana. Y entonces nos dice de ellos, Hebreos 11, versículo 13, dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Hablando de la patria celestial. Dice: sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué somos? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero nos encanta aferrarnos, ¿no? Yo tengo un lotecito y una casa, y esta es mi casa, y aquí es donde... No, somos extranjeros y peregrinos. Aunque usted tenga casas, muchas propiedades, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que esto dicen, es decir, el que claramente se ve a sí mismo como extranjero y peregrino en la tierra, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios vuelve, Jesús vuelve y viene con su reino. Nos va a llevar para estar con Él por la eternidad. Esa es la verdadera vida, la vida eterna. No que esta no sea una verdadera vida, me refiero allá donde debemos enfocarnos. Y no enredarnos y estar hablando y quejándonos y criticando las circunstancias actuales. Actualmente debemos comportarnos como ciudadanos del reino de los cielos, en un territorio donde estamos aquí como extranjeros. Todos somos ciudadanos del reino de los cielos y todos estamos como extranjeros en esta ciudad, en este país. Y nuestra mirada debe estar puesta en el Señor Jesús. Nuestras esperanzas en el reino venidero, en la patria celestial. Y trabajar y esforzarnos por agradar a nuestro Rey y Señor Jesucristo. Y en ese orden de ideas, buscamos la paz. Siendo nosotros agentes de paz en donde vivimos, nos sometemos a las autoridades, respetándolas. Oramos por las autoridades, oramos por los hermanos, por la familia, por los vecinos, por los compañeros del trabajo, de estudios. Nos ocupamos en lo que nos corresponde como hijos de Dios, haciendo todo esto y la extensión del reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Que no se nos olvide. Que hoy 20 de julio nos acordemos de que nuestra patria es celestial y que nuestra manera de vivir en este mundo es a la manera de Dios. Yo los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar.